Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. El día de hoy presentamos el episodio número 91, que se titula El derecho de los robots. Así que vamos a comenzar. Por cierto, quiero hacerte una cordial invitación a que si es la primera vez que me escuchas, pues ya tengo publicados más bien, tengo publicados 90 episodios y los últimos episodios de este podcast se han enfocado en la tecnología. Quiero aclarar que este podcast es sobre habilidades sociales y tecnología, más o menos desde el episodio 4 de este podcast grabado en el año 2020. Vengo hablando sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre estos temas relevantes tecnológicos. Pero bueno, haciendo ese comentario, ahora sí vamos a comenzar con este gran episodio, el derecho de los robots. Algunos ya anticipan la formación de una nueva rama del derecho, conocida como derecho de los robots, la cual probablemente implique la transformación en las categorías jurídicas actuales. Se trata de un debate que deberá desarrollarse en los próximos años, aunque es posible que pasen varias décadas antes de que se consolide plenamente. La evolución tecnológica en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial plantea la necesidad de expandir el marco jurídico existente. La posible creación de un derecho de los robots refleja la urgencia en una estructura legal que abarque las responsabilidades, derechos y límites de estas entidades autónomas. Adaptar las categorías jurídicas no solo será necesario para regular su interacción con los humanos, sino también para proteger los derechos fundamentales en una era en la que la autonomía de las máquinas tiene un impacto directo en la vida social. Se plantea entonces la cuestión de quién debe asumir la responsabilidad por los daños que puede ocasionar un sistema de IA. Es relevante considerar la creación de una nueva rama del derecho intermedia que sitúe a estos sistemas entre los objetos y las personas, o incluso explorar la posibilidad de otorgarles una personalidad jurídica electrónica que les confiera derechos y obligaciones, permitiendo así, permitiendo así un reconocimiento parcial de su subjetividad. Hace algunas décadas, imaginar ramas del derecho dedicadas a los derechos de los animales, los derechos de las mujeres o más antiguamente derechos de los esclavos, pues hubiera sido impensable, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de la IA hoy abre un debate similar: la necesidad de considerar un marco legal innovador que reconozca las particularidades de los sistemas autónomos, ¿no? Muchas personas dirán: oye, Alfredo, ¿de qué estás hablando? Estás loco, ¿no? ¿Cómo que derecho de los robots? ¿De qué hablas, no? Sí, los únicos que pueden ser sujetos de derecho, sujetos de derechos y obligaciones son las personas, ¿no? Personas físicas y personas morales. Pero precisamente ahorita vamos a entrar de lleno al análisis, ¿no?, de esta propuesta. Entonces, la inteligencia asignada a los robots, ¿no?, cierto tipo de inteligencia, vamos a abrir entre comillas, ¿no?, este concepto de inteligencia, porque como tú ya has escuchado estos episodios, bueno, pues el concepto de inteligencia, pues no es un concepto propio de la robótica, no es un concepto propio del derecho, no es un concepto propio de las ciencias duras, sino más bien es un concepto que atiende a disciplinas como la psicología, la biología, ¿no?, la medicina, la sociología. Entonces, la inteligencia asignada a los robots, aunque sea de carácter artificial, puede ser o parece ser la razón por la que algunos consideran la posibilidad de reconocerles una personalidad jurídica propia. Sin embargo, actualmente este tema se vuelve tan complejo
Por un lado, debido a la dificultad de definir jurídicamente los conceptos de inteligencia artificial y robótica, y por otro, a la ausencia de desarrollos lo bastante avanzados, ¿no? Hasta el momento, ningún software existente justificaría que una IA adquiera el estatus de persona en el ámbito legal. Según el profesor y jurista Antonio Fernández Fernández, profesor del posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el sistema jurídico mexicano, la personalidad jurídica se define como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, reconocida legalmente tanto de manera pasiva como activa, aplicable a personas físicas y a personas morales. Esta personalidad jurídica incluye varios elementos, como la capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad. La capacidad de goce debe ser ejercida a través de un representante, mientras que la capacidad de ejercicio puede ser ejercida directamente por personas mayores de edad. Entonces, la división clásica distingue entre sujeto y objeto en el ámbito jurídico. Las personas son consideradas sujetas de derecho, mientras que las cosas son vistas como objetos de derecho. La personalidad jurídica es lo que le da cierta diferencia, es lo que le otorga la distinción a los sujetos de los objetos, es decir, a las personas de las cosas. Un sujeto de derecho cuenta con personalidad jurídica y patrimonio, lo que implica que debe establecerse un régimen claro de derechos y obligaciones para esta persona. En cambio, el objeto carece de una personalidad jurídica propia. La distinción entre sujetos y objetos de derecho refleja una estructura esencial en el ámbito jurídico, pues permite asignar responsabilidades y derechos de manera coherente. Esta separación establece un marco para definir quién puede ejercer derechos y quién puede asumir obligaciones. En cambio, es meramente un objeto dichas relaciones, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? Espero que haya quedado bien claro esta distinción. Esta conceptualización resulta clave en la discusión actual sobre la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a entidades como los robots, ya que plantea la pregunta de si estas entidades deberían ser vistas solo como objetos o si sus capacidades justifican un estatus más cercano al de los sujetos jurídicos. La noción de personalidad jurídica se considera una creación conceptual de la ciencia jurídica. Según la perspectiva de Hans Kelsen, la persona física es en realidad una construcción jurídica, una ficción jurídica, más que una entidad física en sí misma. Kelsen, en su teoría pura del derecho, argumenta que el sujeto no es un ser físico que origina actos, sino un núcleo al cual se le atribuyen derechos y deberes. Así, el sujeto es en esencia una entidad abstracta, compuesta por normas que le otorgan obligaciones y facultades, y no simplemente un ser humano, sino una estructura jurídica diseñada por la ciencia del derecho. La perspectiva del más ilustre jurista del siglo XX, Hans Kelsen, resalta la naturaleza artificial de la personalidad jurídica, sugiriendo que esta categoría es una ficción jurídica diseñada para organizar y regular las relaciones sociales y los derechos, dado que la personalidad jurídica se basa en normas y asignaciones de derechos y deberes. Este marco podría aplicarse también a los robots.
Por lo tanto, si se considera a un robot como un objeto o producto, la responsabilidad por cualquier daño recaería en la persona que lo controla. En cambio, si se le reconoce como un agente o sujeto autónomo, el robot asumiría la responsabilidad por sus acciones. Esto implicaría una forma de personalización y humanización del robot, lo que estrecharía la relación entre humanos y máquinas, al tiempo que liberaría de responsabilidad a quienes lo fabrican o utilizan. Esta consideración no solo permitiría una mejor regulación de las acciones de los robots y sus interacciones con los humanos, sino que también facilitaría la asignación de responsabilidades en caso de que causen daños. Así, al otorgar personalidad jurídica a los robots, se estaría extendiendo el concepto de sujeto más allá de las personas físicas y morales, reflejando una evolución necesaria en nuestra comprensión del derecho en la era digital. Sin embargo, esta postura puede resultar ineficiente, ya que actualmente el diseño y la programación del robot son responsabilidad de sus creadores. El principio fundamental del derecho de los robots consiste en salvaguardar a las personas de cualquier daño que pudiera ser ocasionado por un robot. Por lo tanto, esta norma debe ser un mandato que se aplique desde la fase de diseño hasta la fase de implementación del robot. Este concepto ya fue expresado en las famosas leyes de la robótica de Isaac Asimov, analizadas ya en episodios pasados de este podcast. Y ha sido actualizado en el borrador de la Carta de Ética Robótica promovida por Corea del Sur en el año 2007. A medida que la IA avanza y los robots se vuelven más autónomos, se vuelve crucial integrar normas jurídicas que aseguren que su desarrollo esté guiado por el respeto a la seguridad y a la dignidad humana. Como lo he dicho, la dignidad humana es un principio fundamental establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el derecho internacional público. Esto se refleja en la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, cuyo preámbulo expresa su compromiso con los derechos esenciales del ser humano y la valoración de la dignidad individual. Asimismo, este reconocimiento se encuentra presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. El reconocimiento de la dignidad humana como un principio fundamental, tanto en la legislación nacional como en el ámbito internacional, subraya la importancia de proteger los derechos de todos los individuos. Este marco legal y ético establece una base sólida para garantizar que las políticas públicas y normas relacionadas con la IA y la robótica se desarrollen en un contexto que priorice el bienestar social. La doctrina en este ámbito está polarizada, ¿no?, entre quienes proponen otorgar a los robots una personalidad jurídica particular y quienes argumentan que estos deben considerarse simplemente como objetos dentro del Código Civil. Lo que resulta indiscutible es que el derecho es una creación humana que surgió para regular sus interacciones entre sí. Por lo tanto, la atención debe centrarse en el ser humano, tanto en lo que respecta a la personalidad física como a la jurídica, dejando a los robots en segundo plano. En un segundo escenario hipotético, donde se considere adecuado otorgarles personalidad,
Esto debería hacerse únicamente con el propósito de mejorar la interacción entre los humanos, sin que ello signifique que los robots realmente requieran o necesiten, ¿no?, dicha personalidad. La evolución de la IA obliga a un replanteamiento de las normas existentes para adoptar las nuevas dinámicas que surgen de la interacción humano-robot. La idea de que cualquier reconocimiento jurídico para los robots debe estar orientado a mejorar las relaciones humanas e invitar a reflexionar sobre el propósito de la regulación y cómo puede adaptarse a los avances tecnológicos sin perder de vista la dignidad y los derechos fundamentales es sumamente relevante. Es indudable que la personalidad jurídica es una construcción, ¿no?, una ficción diseñada por el derecho para asignar derechos y responsabilidades a quien la posee. Así, sería jurídicamente factible otorgar esa personalidad a los robots, ampliando esta ficción para incluir a estas máquinas. En esta línea, el autor La Cruz Mantecón Miguel sostiene que los fundamentos para otorgar personalidad a los robots, independientemente de lo que eso implique, no deben fundamentarse en la IA, sino en razones de convivencia y necesidad humana. La personalidad robótica podría ser más un reflejo de la evolución de nuestras relaciones con la tecnología de la capacidad intrínseca de los robots para poseer derechos. Por otro lado, el autor Ercilla García argumenta que el factor fundamental a considerar al definir que los robots deberían tener personalidad jurídica es su autonomía. Al entender esta autonomía como la capacidad de los robots para operar sin estar completamente controlados por humanos y su habilidad para aprender del entorno mediante la IA. Se justifica la creación de una personalidad jurídica. Esto se plantea como una cuestión de organización, ya que estos entes no están completamente sujetos a la voluntad humana, sino que son influenciados por el mundo que los rodea. Reconocer una personalidad jurídica a los robots puede facilitar una mejor gestión de las responsabilidades y derechos que surgen con sus acciones, promoviendo una relación más equitativa y responsable entre humanos y máquinas. El debate sobre si es necesario otorgar una personalidad jurídica a los robots no se limita únicamente al campo del derecho civil. También ha ganado relevancia en el ámbito del derecho laboral, el derecho tributario, el derecho internacional. En estas áreas se discute la posibilidad en estas áreas se discute la posible necesidad de implementar un impuesto para el uso de robots en el entorno laboral. La discusión se centra en si estos robots podrían ser considerados como trabajadores y, por lo tanto, si deberían estar sujetos a alguna forma de gravamen. Si los robots asumen funciones que antes realizaban los humanos, es esencial considerar no solo su rol en el mercado laboral, sino también sus implicaciones éticas y sociales de tal evolución. La creación de un marco legal que reconozca su impacto podría ser crucial para garantizar un equilibrio adecuado entre la innovación tecnológica y la protección de derechos laborales, así como para abordar la necesidad de una regulación que contemple los nuevos desafíos que surgen con esta evolución digital. Según el autor de apellido Herrera de las Heras, Ramón, las responsabilidades físicas y laborales deberían recaer en los propietarios de los robots, en lugar de en los propios robots. Esto permitiría que se pudiera recaudar, si fuera necesario, tanto las contribuciones a la seguridad social
como los impuestos por el uso de los robots en el ámbito laboral, sin que sea necesario otorgarles una personalidad jurídica propia a los robots. El argumento anterior resalta una perspectiva pragmática sobre la responsabilidad fiscal en el ámbito de la inteligencia artificial, al sugerir que las obligaciones tributarias deben recaer en los propietarios en lugar de en los propios robots. Se enfatiza la idea de que los seres humanos deben seguir siendo los responsables de las interacciones económicas y legales en la que participan estos dispositivos. Esta postura no solo evita complicaciones legales relacionadas con la atribución de derechos y deberes a entidades no humanas, sino que también resalta la importancia de que la regulación se enfoque en los efectos económicos y sociales que el uso de los robots puede tener en la fuerza laboral. El objetivo del sistema jurídico es regular la convivencia en sociedad. Y dado que las máquinas tendrán un impacto significativo en esta dinámica, es imprescindible establecer una regulación al respecto. Las leyes de Isaac Asimov, las 3 leyes de Isaac Asimov, que en realidad son 4, ¿no? Es la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3. Te recomiendo mucho ir a escuchar los episodios anteriores para que puedas escuchar el análisis de estas leyes. Estas leyes siguen siendo muy relevantes en este contexto de la robótica. En el Parlamento Europeo se está considerando un marco normativo que incluye un código de conducta para ingenieros en robótica, un código de ética para los comités de ética que revisan los protocolos de robótica y licencias para diseñadores y usuarios de estas tecnologías. Es posible que en lugar de simplemente otorgar una amplia gama de derechos a los robots de manera aislada, el futuro traiga consigo la implementación de un marco jurídico específico para ellos. Esto significaría la existencia de diferentes categorías jurídicas que incluirían a las personas humanas, a los robots y a otros seres vivos. La principal razón detrás de esta propuesta ética es fomentar la transparencia, lo que facilitaría la exigencia de responsabilidades de manera más clara y concreta. Delinear claramente las obligaciones y derechos de cada categoría jurídica promueve un ambiente más ordenado, más justo y más responsable, ¿no? Lo cual es crucial para la convivencia entre máquinas y humanos. Es factible otorgar una forma de personalidad denominada personalidad electrónica a ciertos sistemas de IA, incluyendo robots, que sean lo suficientemente avanzados. Esta concepción de personalidad jurídica electrónica tiene su fundamento en mejorar la responsabilidad tanto civil como penal relacionada con los sistemas de IA. Esto podría permitir, similar a lo que ocurre con las sociedades anónimas o, por ejemplo, con las sociedades limitadas, etcétera, todas estas personas morales, que aquellos que tengan algún tipo de relación jurídica con un sistema de IA, especialmente si este último comete un ilícito, puedan contar con un capital mínimo para responder por las posibles responsabilidades que surjan de las acciones de dicho sistema. En conclusión, para concluir ya el análisis del episodio del día de hoy, pues podemos concluir que actualmente, ¿no? Estamos grabando esto 8 de noviembre del año 2024 en la Ciudad de México. Podemos concluir que actualmente el sistema jurídico mexicano distingue entre sujetos de derecho, ¿no? Es decir, personas, y objetos de derecho, ¿no? Es decir, cosas, donde solo los sujetos tienen personalidad jurídica, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Los robots e inteligencias artificiales actuales
a pesar de su avanzada capacidad de procesamiento, no pueden cumplir con los criterios necesarios para ser considerados sujetos de derecho, ya que carecen de pues, los atributos de personalidad, además de carecer de conciencia, voluntad autónoma y dignidad humana. Elementos esenciales para ser entes, ser sujetos de derecho. Por lo tanto, la inteligencia artificial y los robots no pueden ser considerados sujetos de derecho con personalidad jurídica propia, sino que deben ser tratados como objetos regulados por los seres humanos que los controlan. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Hambre de Éxito. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero. También te invito a suscribirte a este podcast. Ya sabes que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer, todas las plataformas, ¿no?, que están en internet. Muchas gracias. Recuerda que de nada sirve saber mucho si compartes poco. Saludos.